experimenté una sensación de impureza, envuelta en un remolino de responsabilidad y anhelo, tras superar una barrera de confianza con un ser querido, un individuo con el que había compartido muchos años de relación. Acudí a su hogar con la intención de velar por su bienestar, sin sospechar que la soledad y los gestos cautelosos desencadenarían una atracción emocional difícil de gestionar. Lo que comenzó como una obligación se transformó en un desafiante juego de sentimientos. ¿Qué sigue? Un secreto impactante pone en riesgo la estabilidad de mi vida. ¿Cómo he llegado a esta situación y qué secretos guardaba mi esposo sin revelarme? En el momento menos oportuno, el teléfono comenzó a sonar justo cuando la voz de mi esposo interrumpió el silencio. Papá, ¿todo está bien? ¿Sería posible que fueras a su domicilio? Mostraba una actitud fría y distante, como si estuviera conversando con alguien desconocido. Informó que llegaría más tarde y, sin aguardar contestación, finalizó la llamada. A pesar de sentirme muy molesto por su actitud fría, era consciente de que debía asistir de todos modos. Experimenté una sensación de opresión interna, como si fuera una premonición. Poco tiempo después, me llegó otro mensaje. En esta ocasión le tocaba a mi suegro. Con dificultad para expresarse, sus palabras fueron directas. Lorena, por favor, asísteme. Sin dudarlo, estacioné el auto en la acera y me apresuré por la angosta calle arbolada. A pesar de la intensidad del viento, apenas lo percibía. Al llegar a casa, mi corazón comenzó a latir más rápido al percatarme de que la puerta estaba entreabierta. Ingresé rápidamente y lo vi tendido en el suelo, respirando con dificultad y mostrando un rostro que reflejaba dolor y aceptación. Le cuestioné sobre lo sucedido. Hice el intento de alzarlo, pero no fui capaz por mí misma. Mientras intentaba recuperar la compostura, él susurró un agradecimiento tenue. Ya había presenciado su vulnerabilidad en otras ocasiones, sin embargo, en esta ocasión la situación era única. En el ambiente se percibía una sensación de urgencia que me puso la piel de gallina. Con esfuerzo, conseguí asistirle a recostarse en el sillón. Un breve instante bastó para que nuestras miradas coincidieran, generando en mí una incomodidad inexplicable que perduró hasta llegar a casa esa noche. Aquella solicitud de ayuda marcó el inicio de un acontecimiento que transformaría mi existencia de manera permanente. Las idas a la residencia de mi suegro aumentaron en frecuencia. Al final de cada jornada laboral, solía dirigirse a aquella residencia antigua que, con el paso del tiempo, se convirtió en un lugar familiar para él. En varias ocasiones, lo hallaba sentado en su butaca, con la televisión prendida. En esa casa reinaba una tranquilidad que destacaba frente al desorden de mi día a día. Una tarde, luego de cocinar la cena para él, estaba a punto de retirarme cuando me hizo una llamada. La voz de Lorena era delicada, casi introvertida. Agradezco enormemente tu labor. No imagino mi vida sin tu presencia. Me quedé inmóvil, asombrada. La entonación de su voz me atrajo de nuevo y me acerqué. Tomé asiento junto a él, creyendo que simplemente deseaba expresar su gratitud una vez más. Sin embargo, su mirada tenía un matiz distinto, como si intentara comunicar algo adicional. De pronto, agarró mi mano, algo que jamás había realizado con anterioridad. Según él, tu marido tiene mucha suerte, comentó antes de inclinarse hacia mí de repente. El calor de su rostro se percibió cercano y, sin tiempo para asimilarlo, compartimos un momento cercano. Rápidamente me alejé, expresé en voz baja mi opinión de que no era conveniente, sin tener claro cuál sería la siguiente acción a tomar. Asintió con una expresión de pesar tan intensa como la que yo experimentaba. Tras ese suceso, mi cabeza no dejaba de dar vueltas. Traté de no prestarle atención, convenciéndome de que solo fue un instante de vulnerabilidad, una confusión. Sin embargo, algo había experimentado un cambio. Las visitas a la residencia de mi suegro empezaron a adquirir una nueva importancia. Cada vez que aparecía, se percibía una atmósfera cargada de tensión, una frontera que ninguno de los dos estaba dispuesto a traspasar. En el hogar, la situación continuaba empeorando. Mi marido se encontraba cada vez más distante, sumergido en su labor y en sus propias inquietudes. Las escasas charlas que manteníamos eran cortas y poco profundas. Siempre preguntaba por la salud de mi padre sin despegar la mirada de la pantalla de la computadora o del móvil. Mi respuesta solía ser que parecía estar mejor y que se estaba recuperando, aunque en realidad sabía que no solo me refería a su bienestar físico. Con el paso de los años, aquello que solía ser una responsabilidad se transformó en una forma de evasión.
En la residencia de mi suegro, experimenté una sensación de familiaridad que había estado ausente en mi relación de pareja durante mucho tiempo. En una noche, opté por poner fin al mutismo que reinaba entre mi pareja y yo, y me atreví a expresar: siento que casi no conversamos. Da la impresión de que llevamos existencias distintas, como si la conexión que solíamos tener como pareja se hubiera desvanecido. Expresé mi desesperación con más intensidad de la deseada. Su mirada hacia mí fue de sorpresa, sin embargo, su contestación fue distante. Me dijo que estaba demasiado ocupado, Lorena. En este momento, carezco de tiempo para ocuparme de esos asuntos. Dirigió de nuevo su mirada hacia el monitor. Las palabras que dijo me impactaron de lleno. No solo sus palabras, sino también la falta de interés en su expresión facial me hizo comprender que habíamos descuidado un aspecto esencial en nuestra relación matrimonial. Mientras tanto, en la residencia de mi suegro, se estableció una conexión. A pesar de la presencia de sentimientos confusos, en ese lugar al menos me percibía apreciada. Aquella nueva forma de actuar, aunque pareciera incorrecta, me confundía cada vez más. Era consciente de que se estaba arriesgando demasiado. No debería haber ocurrido de nuevo, sin embargo, la sensación de soledad en mi hogar me condujo hacia esa situación riesgosa. Cada vez que observaba a mi marido concentrado en su labor, sin prestar atención a lo que ocurría en nuestro entorno, la sensación de estar sola se intensificaba. En medio de la soledad, hallaba consuelo en los breves instantes que sucedían en esa antigua y polvorienta residencia, donde el transcurrir del tiempo parecía detenerse y las fronteras entre lo adecuado y lo inapropiado empezaban a desdibujarse. Esa tarde arribé a la residencia de mi suegro. Permanecía de pie al lado de un maletín de herramientas, algo que no había presenciado en todo el tiempo que había estado a su cargo. Sorprendida al verlo de pie en lugar de sentado en su silla de siempre, le pregunté qué estaba haciendo. Tenía en mente realizar algunas reparaciones por aquí. Este sitio realmente lo requiere, comentó con un entusiasmo que no había mostrado en semanas. Observar su energía renovada generó una sensación de cotidianidad que había estado ausente durante un largo periodo. Ofrecí mi colaboración y empezamos a trasladar objetos antiguos y llenos de polvo que se habían ido acumulando con el paso del tiempo. Después de un tiempo, nos encontrábamos seleccionando el tono de la pintura para una de las habitaciones. Mostraba interés en cada aspecto, como si la remodelación de menor escala representara algo de mayor envergadura. Durante nuestra sesión de pintura, me cuestionó: ¿eres consciente de todo lo que ha significado para mí, Lorena? No habría sabido cómo seguir sin tu apoyo. En estos momentos, eres mi única compañía. Las palabras que pronunció me conmovieron profundamente, no solo por su contenido, sino por la autenticidad que transmitía su voz. Traté de abordar otro asunto, pero él continuó con determinación: te lo aseguro. Sabes que lo que poseemos es único. Mi pulso se aceleró. Contesté que no era conveniente abordar ese tema, intentando restarle importancia a la situación. Sin embargo, continuó insistiendo en que esto va más allá de ser simplemente una conexión entre un padre y su hija política. Compartimos una gran cantidad de tiempo juntos. Mientras continuábamos pintando en silencio, sus expresiones se quedaron grabadas en mis pensamientos. Cada trazo parecía sumar una capa de tensión a la obra. A pesar de ser consciente de que era necesario marcharme, me resultó imposible abandonar el proyecto sin completarlo. La excusa que di era tan débil como la pared que estábamos pintando con pintura recién aplicada. Al concluir, la hora era avanzada y me disponía a marcharme. Caminamos juntos hasta la entrada y, en el momento previo a abrir la puerta, su mano rozó la mía. Un leve movimiento, apenas perceptible, que logró detenerme por un instante. En esta ocasión, no actuó de manera precipitada como en la ocasión anterior. La forma en que se acercó fue más cercana, más planificada. Después, recibí una llamada de Lorena. Cuando pronunció mi nombre, todo en mi interior se detuvo brevemente. Deberíamos haberlo evitado, quise expresar, pero las palabras desaparecieron. Fue imposible prever lo que sucedió después. Me tomó varios días regresar a la residencia de mi suegro. A pesar de ser consciente del riesgo que implicaba, no podía resistirme a regresar a ese lugar peligroso que tanto me llamaba la atención. La renovación se transformó en la excusa ideal para mí. Mantenía en mi mente la idea de que todo seguía igual, repitiéndome constantemente: esto es solo laboral. Inquirió de forma informal si continuaba con su afición por la pintura, aunque su mirada revelaba una intensidad que le resultaba imposible pasar por alto.
expresé mi deseo de completar la pared de la sala, tratando de mantener un tono casual. Sin embargo, mientras nos dirigíamos hacia la sala, el silencio entre nosotros se hacía más denso. Tenía la certeza de que algo estaba por ocurrir. Aquella ausencia de sonido no solo generaba malestar, sino que anticipaba algo de mayor magnitud. Iniciamos nuestras labores en la sala, cada uno en un extremo, sin intercambiar palabras por un largo periodo de tiempo. De tanto en tanto, nuestros brazos se tocaban levemente al cambiar la ubicación de los muebles, pero ninguno de nosotros hacía referencia a ello. El silencio resultaba agobiante. Tras un rato, decidí hacer una pausa, ya que me sentía fatigada. Él repitió la acción, y por un momento, nos quedamos mirándonos directamente, sin decir nada. Con un tono suave, empezó a hablar, Lorena. Me giré hacia él, pero no logré mantener contacto visual durante un rato prolongado. Estaba al tanto de lo que iba a expresar. Es consciente de que ya no podemos continuar con esta farsa, prosiguió, acercándose hacia donde me encontraba. Susurré que no debíamos continuar en esa dirección, a pesar de que mis palabras carecían del impacto deseado. En su interior, se debatía entre lo que era necesario y lo que anhelaba. Avanzó un paso adicional y, sin darle tiempo a asimilarlo, ya se encontraba a mi lado. Después de lo ocurrido, no se dieron explicaciones ni se pronunciaron palabras al respecto. Tan sorpresivo como inevitable resultó el acontecimiento. Se aproximó poco a poco y, nuestros labios se acercaron, generando incomodidad. En esta ocasión, la situación no se repitió como en el primer intento. No se trató de una acción precipitada o descuidada. La experiencia resultó ser única. Se produjo una corta interrupción, un instante en el que el tiempo dio la sensación de congelarse. Fue un instante de conexión emocional profunda, ya que los dos éramos conscientes de que habíamos traspasado un límite irreversible. Rápidamente me alejé. A pesar de que mis manos se movían involuntariamente, decidí guardar silencio. Guardó silencio también. La atmósfera que nos rodeaba había experimentado un cambio significativo. En ese momento nos encontrábamos con algo que no teníamos intención de eliminar. Permanecimos en ese lugar, sin mover un músculo, observándonos mutuamente, sabiendo que todo había sufrido una transformación en ese instante. Sin añadir más palabras, recogí mis pertenencias y me marché, consciente de que las cosas ya no serían iguales. Mi existencia se vio invadida por momentos de silencio incómodo y pensamientos enredados. ¿Era consciente de que había incurrido en un fallo? Lo sucedido no tendría que haber pasado. Traté de convencerme de que era factible no prestarle atención, de dejarlo en el pasado, pero resultaba imposible. Cada idea me transportaba de regreso a ese instante, a ese beso que transformó cada cosa. Trataba de mantener mi rutina como si nada hubiera ocurrido. Sin embargo, la carga de la culpabilidad aumentaba a diario. Las visitas a la residencia de mi suegro se tornaron aún más incómodas. Cada vez que atravesaba esa puerta, experimentaba una extraña combinación de malestar y anticipación. Siempre se encontraba presente, aguardando mi llegada, aunque nunca abordábamos el tema de lo sucedido. Parecía que de común acuerdo habíamos optado por dejarlo atrás en el pasado, sin necesidad de palabras. A pesar de que los dos éramos conscientes de que no podía ser. En cada interacción, en cada gesto, se percibía lo que quedaba sin expresar. Ese día, al llegar, lo vi en la cocina, preparando una taza de café. Mostraba una expresión de serenidad inusual en su rostro, como si hubiera asumido los acontecimientos. Por el contrario, la paz me resultaba inalcanzable. Me aproximé con calma, tratando de aparentar normalidad. Con una sonrisa en el rostro, preguntó si el café le parecía agradable, como si nuestra relación no hubiera sufrido alteraciones. Contesté con un sí, gracias, mientras la carga de lo que no se había expresado continuaba presente entre nosotros. Tomamos asiento alrededor de la mesa, cada uno con su propia taza, mientras en mi cabeza bullían ideas sobre la forma en que debía actuar y qué acciones tomar para no empeorar la incomodidad de la situación. En el aire se percibía un profundo silencio, y cada trago de café parecía tener un peso especial. El transcurso del tiempo era lento. Era incapaz de enfrentarlo con la mirada, sobre todo tras los acontecimientos recientes, aunque de alguna manera ansiaba su aprobación, aunque fuera de forma involuntaria. Finalmente, rompió el silencio al disculparse con Lorena. Emitía una tranquilidad notable, aunque su tono denotaba determinación. Entiendo que la situación es difícil,
pero es importante abordar lo que sucedió y conversar al respecto. ¿Ha experimentado un aumento repentino en los latidos de mi corazón? La charla me tomó por sorpresa y no estaba lista para ello. Me sentía completamente perdido al principio. No tengo idea de lo que sucedió. Ante mi desconcierto, contesté sin saber cuál era nuestra acción. Comentó que él tampoco lo hacía. Sin embargo, somos conscientes de que no podemos ignorar lo sucedido. Cometimos un equívoco con lo que realizamos. Las palabras que me dijo me impactaron, no como un error, sino como un reflejo de lo que los dos experimentábamos y rechazábamos. Entre nosotros existía algo especial, una llama que se intensificaba con cada mirada y cada contacto, a lo largo de varias semanas. Susurré que no estaba correcto, mi voz temblorosa al cruzar mi mirada con la suya, unos ojos oscuros llenos de deseo. Es imposible llevar a cabo esta acción con mi marido. Se aproximó a ella con la voz suave y áspera, expresando, comprendo, Lorena, pero no puedo dejar de lado mis emociones. Igualmente tú. Nos vimos envueltos por un silencio lleno de anhelo reprimido. Nos encontrábamos en la sala, con una luz suave que creaba sombras delicadas y un olor a pintura fresca se mezclaba con la atmósfera tensa. Al recoger los pinceles, nuestras manos coincidieron de forma intencionada, entrelazándose con calidez, provocando que mi aliento se detuviera. Antes de poder retroceder, él redujo la separación entre nosotros, sus manos acariciando mi rostro con delicadeza mientras su mirada ardiente contrastaba con la suavidad del gesto. Cuando sus labios se encontraron con los míos, no lo hicieron de manera torpe como en ocasiones anteriores, sino con una pasión gradual y envolvente que logró vencer cualquier resistencia. El beso se intensificó, sus manos acariciando mi espalda, acercándome a él a medida que nos dirigíamos al sofá. Cada roce revelaba sentimientos profundos, y cada respiración expresaba total entrega. Dejamos que nuestras emociones nos arrastraron hacia una cercanía inesperada, una experiencia consciente pero imposible de resistir. En ese instante, nos entregamos por completo, mientras todo a nuestro alrededor desaparecía y solo quedaba la intensidad de nuestra unión. Al concluir todo, permanecimos en silencio, abrazados, conscientes de haber sobrepasado un límite irreversible, con la culpa y el pesar rondando, sin poder rechazar la realidad de lo que acabábamos de vivir juntos. Ha llegado el día que tanto me preocupaba. Tras varias semanas experimentando una tensión constante y tratando de hacer caso omiso de lo inevitable, mi marido comenzó a percatarse de las transformaciones. A pesar de no haber prestado nunca mucha atención a los pormenores de nuestra relación, en esta ocasión su actitud resultaba sospechosa. Quizá mi falta de presencia continua o el hecho de que, en cada intento de comunicación, cambiaba de tema. Su expresión se tornó más vigilante, como si estuviera en la búsqueda de algo, aunque no tuviera claro qué era exactamente. Al regresar a casa esa noche después de visitar a su padre, lo vi sentado en el sofá con el teléfono en la mano y la mirada perdida en la televisión. Aunque la televisión estaba encendida, no estaba prestando atención a lo que estaba pasando en la pantalla. Permanecí de pie junto a la entrada, asombrada al encontrarlo allí, dado que acostumbraba a llegar tarde por cuestiones laborales. Hubo algo en su mirada que me provocó un intenso escalofrío de terror. Lorena me telefoneó con una voz tranquila pero con un matiz que no pude reconocer de inmediato. Después expresó, es factible entablar una conversación. Sentí como mi corazón empezaba a latir más rápido. Parecía que todo lo que había tratado de eludir estaba a punto de desencadenarse. Me acerqué con cautela, sin tener idea de qué palabras usar. Interrogué con calma, ¿qué sucede? Contestó de inmediato, hay un problema. En estos días, te siento alejado, tú has cambiado y yo no soy ingenuo. Tengo la sensación de que algo está ocurriendo. Las palabras que pronunció provocaron que perdiera el apoyo debajo de mí. Traté de encontrar una justificación, una razón que lo tranquilizara, pero no encontré palabras adecuadas. Era imposible disimular la realidad. Respondí preguntando sobre el tema de conversación, a pesar de ser consciente de que no lograría persuadirlo. Inquirió directamente si estaba viendo a otra persona. Aunque su tono no era hostil, se podía notar claramente el sufrimiento en su mirada. Permanecí en silencio, sin poder contestar de inmediato. Me encontraba sin palabras. Dentro de mí, existía el deseo de rechazarlo, de aparentar que todo marchaba bien, de hacer como si él estuviera inventando situaciones. Sin embargo, en su interior,
Era consciente de que ya no lo tenía a su alcance. La confianza que depositaba en mí había desaparecido por completo, y era algo que resultaba imposible de restaurar mediante palabras. Susurré con tristeza que la situación era difícil. Sacudió la cabeza en señal de desilusión. Solo deseaba recibir esa información de tu parte. Me gustaría brindarte la posibilidad de expresarte con sinceridad. Empecé a derramar lágrimas de tristeza. Era consciente de que todo estaba a punto de colapsar y de que ya no había marcha atrás. Sin haberlo planeado, traté de dar una explicación, a pesar de no tener la forma de justificar lo sucedido. No deseaba que sucediera esto, sin embargo, se materializó, suspiró, se puso de pie y se dirigió hacia la ventana. La ausencia de sonido que vino después resultó desesperante. Era consciente de que estaba tratando de asimilarlo todo, y no estaba segura de si debía intervenir o simplemente aguardar en silencio. Tras un breve lapso de tiempo, se volvió hacia él y, con una calma sorprendente, le inquirió: ¿te encontrabas verdaderamente en la residencia de mi padre o en otro sitio? Me hice la idea de que conocía la verdad de antemano, sin necesidad de que me la revelaran. No contesté de inmediato, pero su falta de palabras confirmó mis temores. Entre nosotros estaba ocurriendo algo extraño. Después expresó: hace un tiempo que me percaté, pero no estaba dispuesto a aceptarlo. Jamás pensé que llegarías a hacerme algo así. Las lágrimas no pudieron ser retenidas. Murmuré un perdón consciente de que esas palabras no bastarían. Decidió cerrar los ojos brevemente, como si estuviera tratando de asimilar la incomodidad que experimentaba. Lorena, me resulta difícil comprender cómo hemos llegado a esta situación. Desconozco el lugar exacto donde ocurrió todo, pero me temo que la situación es irreversible. Confesé mi desconocimiento total, sin tener idea de lo que estaba pasando. Me resultaba difícil comprender cómo llegamos a esa situación, cómo permitimos que todo se viniera abajo. Sin embargo, era consciente de que él tenía la razón y no se podía cambiar la situación. Al final, en tono bajo y casi susurrando, mencionó: voy a alojarme en la casa de un amigo durante un tiempo. Requiero más amplitud. No tengo planes futuros definidos, pero no puedo continuar en este lugar. Presencié cómo recogía sus pertenencias en completo silencio. En ese instante comprendí que ya no tenía nada. Vi cómo todo lo que compartíamos en nuestro hogar y en nuestra vida en común se desmoronaba frente a mí, sin poder evitarlo. Al marcharse, me encontré sola en un profundo silencio, sabiendo que mi existencia ya no sería igual. El ambiente dentro de la vivienda se percibía más denso de lo habitual. Por varias semanas, traté de no prestar atención a la situación que se estaba desarrollando entre mi suegro y yo, pero llegó un momento en que ya no pude evadirlo. Al regresar a casa, lo encontré sentado en la misma silla, en el mismo sitio donde todo dio inicio. En ese lugar, no se veían sonrisas ni muestras de cariño, solo expresiones cargadas de resignación. Me acerqué con calma, notando la carga de lo que habíamos hecho sobre nosotros. Tenía la certeza de que esta ocasión marcaría el final. Con fatiga en su voz, comenzó a hablar: Lorena, esta situación no puede continuar. Sin titubear, expresé firmemente: es necesario poner fin a esto. Nos hemos excedido en exceso. Guardamos silencio por un rato, sumidos en nuestras propias reflexiones. Las palabras no expresadas se percibían entre nosotros, creando una atmósfera cargada que dificultaba la respiración. De pronto, expresó disculpas con un tono que me tomó por sorpresa. Jamás deseé que las circunstancias alcanzaran esta situación. Las palabras que me dijo me impactaron profundamente. Era consciente de haber tomado la iniciativa, aunque también era consciente de que yo lo había aceptado. En esta narración, ninguno de los involucrados era inocente, ya que ambos rebasamos un límite que no debimos cruzar. Con serenidad, contesté: no estás solo. También di mi consentimiento para ello. Ambos cruzamos límites emocionales. En un instante, una sensación de remordimiento invadió su mirada, y el tumulto a su alrededor pareció desaparecer por un momento. Sin embargo, fue una breve momentánea. Quería confirmar si su hijo estaba al tanto de la situación. La voz de él denotaba un sentimiento de responsabilidad, no solo por nuestras acciones, sino por cómo afectaría su vínculo con su hijo. Asentí en silencio, sin poder articular palabra alguna. Era evidente que la revelación tenía un gran impacto en cada uno de nosotros. La situación con nuestros familiares estaba en peligro, y lo que pudiéramos tener juntos no tenía perspectivas.
Expresé que sería conveniente no encontrarnos de nuevo, mientras sentía que cada palabra me causaba un profundo dolor emocional. El término de nuestra relación clandestina marcó el final de toda posibilidad de retorno. Susurró que quizás estuviera en lo correcto, evitando mi mirada. Sin embargo, en su tono se percibía algo adicional que me llevó a pausar. Inquirí sobre lo que ocurría, con cierto temor ante lo que pudiera decirse. La ausencia de sonido que vino después resultaba inaguantable. Al final, su mirada hacia mí era tan penetrante como nunca antes había presenciado. Lorena, existe algo que nunca te revelé. Mi corazón comenzó a latir más rápido, algo en su forma de hablar me hizo estar en guardia. Insistí, con voz temblorosa, preguntando qué era aquello. Tomó una profunda bocanada de aire, como si estuviera reuniendo coraje. Tu esposo estaba al tanto de la situación. No fue algo que sucedió por casualidad. Experimenté una sensación de opresión en la garganta. Le pregunté qué significaba eso, dudando si realmente deseaba conocer la respuesta. Hace más tiempo del que imaginas que él tiene ese conocimiento. Y lo más lamentable fue que me lo reveló antes que a ti. Las palabras se mantuvieron suspendidas en el ambiente durante un instante, resultando complicadas de asimilar. Un sinfín de interrogantes invadieron mi pensamiento, sin encontrar coherencia alguna. ¿Cómo es posible que tenga conocimiento de eso? ¿Por qué jamás me comunicó algo al respecto? ¿Cómo es posible que creyera que, de estar al tanto, optarías por marcharte? Pensé que nuestra relación no podría soportar si supiera sobre lo que había ocurrido. Toda mi comprensión previa se convirtió en algo sin importancia. Desde el principio, mi marido estaba al tanto de todo. Cuestioné el motivo mientras me veía enfrentando un abismo que se formaba debajo de mí. ¿Cuál sería la razón para hacerlo? Su mirada no revelaba respuestas, sino más bien generaba nuevas interrogantes y dudas. Deberás averiguar eso por tu cuenta. Dejé la casa con el corazón hecho pedazos. Las palabras de mi suegro retumbaban como un eco despiadado. Mi esposo estaba al tanto desde el principio, y su mutismo fue una deslealtad tan intensa como la nuestra. Las piezas del puzzle se deshacían entre mis dedos, creando un vacío lleno de incógnitas. Cuando el frío viento de la tarde golpeaba mi piel, comprendí que mi existencia, ya fragmentada por la pasión y el remordimiento, jamás recuperaría su armonía.